Bueno, vamos a iniciar em, aquí el repaso con el cuestionario de civil. Primeramente, Dios, que en ese nos vaya bien o nos vaya mejor que en procesal. No sé cómo les fue en procesal, pero igual vamos a hacer aquí nuestra lucha de estudiar. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es un hecho y un acto jurídico, porque eso de seguro va a venir en el examen. Entonces, vamos a decir que un hecho jurídico es un acontecimiento o suceso natural o humano. Puede ser voluntario o involuntario, que produce efectos jurídicos, es decir, crea, modifica y también puede extinguir derechos y obligaciones. A diferencia de un acto jurídico que ese solo es por la manifestación de la voluntad humana, es consciente y libre de una persona, se realiza con el propósito de crear, transferir o extinguir derechos y obligaciones, y que produce efectos jurídicos reconocidos por el ordenamiento legal. Tanto los hechos como los actos producen efectos jurídicos. La diferencia es que en el hecho puede ser por cosa de la naturaleza o por cosa del humano, a diferencia del acto jurídico, que ahí es la manifestación de la voluntad del humano, o sea, no es por naturaleza o porque el humano de repente decidió hacerlo, no, sino que adrede de manera consciente, voluntariamente y libre, el ser humano decide hacer algo, ¿verdad? Entonces, en el hecho son cosas que se suscitan por la naturaleza o por las personas, mientras que en el acto, ahí sí la persona de manera voluntaria, consciente y libre hace o realiza un acto jurídico. Otra diferencia entre hecho jurídico, que en el hecho jurídico puede ser voluntario o involuntario. En cambio, en el acto jurídico sí o sí, siempre va a ser voluntaria el acto que realiza el ser humano. Esa es para la pregunta 3, donde dice las dos diferencias entre hecho y acto jurídico. Entonces, prácticamente las dos diferencias son en la voluntad, porque en el hecho, pues puede ser, como puede ser voluntario como involuntario, cualquiera de las dos. En cambio, en el acto sí o sí es un acto voluntario. Otra diferencia en el hecho que habíamos comentado, que el hecho puede ser por cosa de la naturaleza o por cosa del ser humano. En cambio, en el acto sí o sí es por voluntad del humano, porque así lo ha decidido él en su manifestación voluntaria, plena, consciente y libre, ¿verdad? En su derecho de poder hacer o realizar algún acto jurídico. Entonces, también la clasificación de los hechos jurídicos se clasifican de 4 maneras. Por su origen, que pues es ya sea naturales o humanos, por voluntad, voluntarios o involuntarios, que pueden ser constitutivos, sustitutivos o extintivos. También los hechos jurídicos pueden ser lícitos e ilícitos. Em, si hablamos de una definición de negocio jurídico, en el negocio jurídico es un acto o compromiso
en donde dos o más personas adquieren con plena voluntad y capacidad, adquiriendo derechos y obligaciones. Y si hacemos una analogía entre las diferencias de un hecho, un acto y un negocio, en el hecho, pues puede ser por cosa de la naturaleza o cosa del humano. En el acto, por decisión o voluntad del humano. Mientras que en el negocio jurídico ya es un acto, pero con carácter de compromiso, que adquieren entre dos o más personas, pero estas, en el negocio jurídico, las personas están con su voluntad plena y con su capacidad plena para poder ejercer ese acto o compromiso en el negocio jurídico. Y obviamente, tanto en los negocios jurídicos, las dos personas adquieren derechos y obligaciones, es bilateral. En la pregunta 6, nos plantea que debemos escribir lo que indica la exposición de motivos del Código Civil en relación a la teoría general del negocio jurídico. Entonces, en la exposición de motivos dice que se reconoce el negocio jurídico que se basa en la voluntad de las partes. O sea, eso es importante, que se basa en la voluntad de las partes. En un negocio jurídico no es que solo una persona diga esto es lo que se tiene que hacer, sino que ambas partes, ¿verdad? Voluntariamente deciden qué van a plasmar en ese negocio jurídico. Otra cosa importante es la declaración de su voluntad, ¿verdad? Ahí ambos dicen qué es lo que conviene y no conviene poner. Y este impulsa creación de relaciones jurídicas, ¿verdad? Siempre va a haber una relación jurídica, o sea, van a haber derechos y obligaciones. Y eso es fundamental para que exista un acto jurídico, ¿verdad? Eso según la exposición de motivos del Código Civil. También explica la postura sistemática que adopta el Código Civil guatemalteco respecto a la categoría del negocio jurídico. El Código Civil no utiliza el término negocio jurídico, sino que en el Código Civil lo que deja plasmado es la palabra contrato, ¿verdad? Entonces, uno de los principios fundamentales es el reconocimiento de la voluntad como fuente del negocio jurídico, encaminada a producir consecuencias jurídicas, ¿verdad? Entonces, la postura sistemática es que no se emplea la palabra o el término negocio jurídico, sino que acá se regula como el contrato. Aparte de eso, que siempre debe de existir la autonomía de la voluntad, o sea, que ambas partes estén de acuerdo en consentir ese negocio jurídico y obviamente siempre va a tener algo, ¿verdad? Ya sea derechos u obligaciones en ambas partes. En la pregunta 8 dice explicar y argumentar por separado las notas características del concepto legislativo del contrato. Y eso es, esas características las vamos a encontrar en el artículo 1517, en donde dice que en el contrato hay siempre un consentimiento común de dos personas. O sea, para que exista un contrato, sí o sí, deben de haber mínimo dos personas o más. En el contrato existe desde que varias personas consienten, ¿verdad? O sea, cuando uno es, la otra dice, sí, yo acepto, entonces cuando hay ese consentimiento por esas dos o más personas, entonces ya se puede empezar a hablar de las características del contrato. También la autonomía de la voluntad, que cada quien tiene la decisión de decir sí, yo quiero hacer el contrato o decir no, a mí no me conviene. El contrato tiene siempre como consecuencia la creación de una obligación que tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, o sea, la libertad contractual, ¿verdad? O sea, esa plena capacidad que tienen las personas para adquirir esos derechos y obligaciones, cualquier cosa que no las limite. En la pregunta 9 dice que argumente y razone por qué el Código Civil pone acento en la autonomía de la voluntad y la libertad contractual como principio contractual. Y eso es según el artículo 1251. Pone acento debido a que las partes pueden negociar y acordar los términos del contrato de forma libre, según su voluntad, sin coacción y sin vicios en el consentimiento. Por eso es que en el Código Civil es bien importante y remarca la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. O sea, que sí o sí las personas tengan esa voluntad de decir sí quiero hacerlo,
pero que también esas personas también a la vez estén en el pleno ejercicio de sus derechos para poder realizar ese negocio jurídico o ese contrato, pero que no haya ninguna coacción, que no sea por presión o porque haya vicios en el consentimiento, ¿verdad? Que haya algo de fondo, algo que los impulse a hacerlo, ¿verdad? Por eso es que pone mucho acento a la autonomía de la voluntad y a la libertad contractual. O sea, que la gente voluntariamente lo haga y que no se sienta bajo ninguna presión o coerción de hacerlo y que se encuentre en su pleno derecho de poderlo hacer. En la pregunta 10 dice, indique cuáles son las funciones de la autonomía de la voluntad. Hay función creadora, función reguladora y la función normativa. Esas son las tres funciones de la autonomía de la voluntad. La función creadora es la que posibilita la creación, modificación o extinción de las relaciones jurídicas. La función reguladora es la determinación de las reglas y del contenido o condiciones a cumplir, obviamente en un negocio jurídico o en un contrato. Y la función normativa, Hola, que baby. ¿Cómo vas tú? Ya, yo ya creo me voy a dormir. que abierto el micrófono, no sé quién, Mariana. Mariana, tienes tu micro abierto. Lo Gracias, siento, lo siento. no hay pena. Nínive, Sí, Dios, Luis, Nínive, yo perdone que la interrumpa. Fíjese ajá, sí, sí, que se recuerda que la última vez que repasamos estábamos viendo los últimos dos casos. sí, sí, ujú. Fíjese que acabo de preguntarle al licenciado y ya me resolvió la duda. Ah, ya, ¿y qué te dijo en relación a los casos? Ya que en el último caso de los cónyuges, ¿va? Ajá, Le pregunté, dijo que esa pregunta estaba con trampa, esa pregunta es trampa. Porque dice que está diciendo que es lícito, que todo va. Entonces me dijo que me fuera al artículo 1192. 1100, Entonces ahí dice en el 1792, ajá. ah, ya, Entonces 1790. me dijo, ajá, dijo que a ese, el marido no puede comprar a su mujer ni de aquel, aunque hay separación de bienes. No quedan incluidas en la prohibición en las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Entonces dice él que no, que esa pregunta tiene trampa, que simplemente no se puede, no es lícito y que este es el artículo del 1792. Gracias, Luis. Sí, ya, si te das Ah, cuenta, ya en pantalla estamos sí, proyectando que el sí, contrato no tiene validez ni eficacia por la prohibición ajá, establecida en el Código Civil, que el esposo no puede comprar de su mujer ni este de aquel, aunque haya separación de bienes, artículo ah, 1792 del Código Civil. Ujú. ahora con el siguiente. Es que yo quería preguntarle, quería estar seguro. Ahora en el siguiente me dijo Ah, que no, que dice que la muchacha no puede dar un contrato. En materia civil nos puede, en materia laboral sí, me dijo él. Me dijo que el artículo 8 del Código Civil eh, establece la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por ley, o sea, conseguir trabajo. Pero ujú. dice él que con capacidad es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Entonces ahí no hay capacidad de ejercicio porque es menor de edad, entonces ahí está la incapacidad. Entonces no se puede, no, no está bien. Que simplemente es el artículo 8 y el artículo 1251, que con esos dos se amarran y que no hay capacidad para que la menor de 16 años pueda cumplir con ese contrato. Ah, ya.
Entonces, mira, acá nosotros en ese caso de Flor, ¿verdad? Que tiene 16 años, al final lo dejamos así, que señale si el contrato tiene validez y eficacia jurídica. Pusimos que no tiene validez, toda vez que es menor, aquí, toda vez que la menor es una persona con capacidad limitada para obrar, artículo 8 y 1254 Sí, del Código Civil. dijo que Y, más era el 1251 me dijo él, porque el ujú, 1205, eso estaba viendo yo el 1254, ajá, pero el 1251 me dijo que él que es más concreto, porque ahí dice la capacidad legal. ah, ya. Y en el Ajá, mil, entonces ajá. en el otro dice él que toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad. Entonces ahí estás como que diciendo lo que es, como que es, toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad, pero él dice que no, definitivamente es incapaz. Ah, ya. Sí, pues porque, por Ah, ejemplo, en el 1251 dice el negocio jurídico y requiere para su validez capacidad capacidad legal que no la tiene. que declara su voluntad. Se- Ajá, para mí que sería el 1205, el 8 y el 1251. Dice él que está más amarrado. Sí, pues que Que el- pudiéramos amarrarlo así. Va, ajá, entonces, dice él que es mejor porque, o sea, te pondría medio buena si te pondría la 1254. Es mejor que le quites la capacidad porque no tiene capacidad con el 8 y el 1251, entonces está bien, pero el 1254 siente él que como que no mucho va, va con el 8, con el artículo 8, entonces mejor amarrado con el 1251 ya, muy bien. Sí, porque para que la... gracias, Luis. Sí, porque nosotros en la otra respuesta donde dice indique qué requisitos debe cumplir para que este contrato de mutuo tenga validez y eficacia jurídica, razón y fundamento de su respuesta. Entonces, se puede realizar el contrato a través de un representante legal. Artículo, artículo 254 y 259. Y Ujú, Y ahí le pusimos un poco para que el contrato tenga validez y eficacia jurídica, la señorita Flor debe ser mayor de edad. Porque como la pregunta ahí dice claro, requisitos, o sea, realmente ella no tiene la capacidad jurídica porque es menor de edad. Pero como la pregunta no, dice que, qué requisitos debe cumplir para que este contrato mutuo tenga validez y eficacia, o sea, que no está la vida jurídica por medio de un representante ujú. y nos llaman porque ella en este momento no puede ejercer su derecho. En el 12, Sí, es que ujú, sí, sí. le pregunté eso cabal y me dijo que como es para algunos casos, pero en ese caso no se podía. Ujú. Ajá, Sí, o sí, sea, me porque, dijo él para algunos casos, como 8, como conseguir trabajo o algunas excepciones, me dijo él, en distintos procesos, me dijo como cuando se les deja una herencia o cosas así, pero así en este tipo de casos me dijo que es muy raro o más bien que ya no se ve por lo mismo. Eso fue lo que dije. ujú. Pero ahí lo que, Gracias, amable. como la pregunta es, indique qué requisitos debe cumplir para que este contrato mutuo tenga validez y eficacia jurídica. Entonces, el requisito que debe de cumplir es cumplir la mayoría de edad, la señorita Flor, Sí, según artículo cumple, 8, cumple. ¿verdad? Hasta que ella cumpla los Sí, 18, pueden hacer a la vida jurídica ese contrato. De lo contrario, no, porque cabal estaba leyendo yo el 259 y hace más referencia al 259 a la capacidad, pero laboral, ¿verdad? No, no a la capacidad de contraer alguna deuda.
ya esclareciendo. Entonces, aquí No, podríamos, no, el requisito que debe cumplir la señorita Flor para que nazca la vida jurídica, el contrato es cumplir su mayoría de edad según artículo 8 del Código Civil. Para no meternos a ahondar sí, tanto, así porque es, así sería aquí dice qué tanto requisito. problema. Ajá, porque si le ponemos, no, es que no pueden hacer a la vida jurídica porque es menor de edad, y aquí lo que nos dice es que le indiquemos qué requisito, y el requisito es cumplir la mayoría de edad según el artículo 8 del Código Civil. Sí, cabal, cabal, ahí ya ¿Verdad? no nos meteríamos en problema. Para responderle lo que él quiere, dijo que no, ¿verdad? Una respuesta clara y Pues sí, exacto, o sea, ¿quiere que nazca la vida jurídica? Ok, que cumpla los 18, artículo 8 del Código Civil, y todo ok, ¿verdad? ajá, bien. Sí, Entonces, eso es lo que yo estaba viendo, porque sí es mejor para no hacerse uno tantas bolas. Y disculpen, solo quería dar esos 2 puntos para que quedaran claros así. Ya, sí. ya me quitó eso de encima. Sí, muchas gracias, Luis. Sí, Gracias. yo creo que ahí está bastante claro para todos, ¿verdad? Igual em, hay que responderle en base a lo que él pregunta, ¿va? No ponernos en la postura de no, no se puede. Sí, sí se puede, pero cuando cumpla 18, artículo 8 del Código Civil. Y, y ya, ¿verdad? Entonces, gracias, Luis, por esas dos observaciones de los dos casos. Entonces, ya siguiendo con el contenido de las preguntas, igual si en algún momento tienen alguna intervención, alguna duda o algo, pues me lo hacen saber y con mucho gusto, pues lo platicamos, ¿verdad? Acá dice señale y explique por separado cada una de las limitaciones intrínsecas a la autonomía de la voluntad, ¿verdad? O sea, qué situaciones se dan que no permiten que uno realmente voluntariamente realice un acto jurídico. Entonces, la autonomía como eje cardinal del derecho civil tiende a limitarse por virtud de normas imperativas, principios nuevos o revisión contractual por cambios circunstanciales. Por lo anterior, se sostiene que la autonomía de la voluntad no es una regla de carácter absoluto. La ley es otro límite, ya que actúa con freno a la libertad de las personas, prohibiendo determinados negocios. También la moral es otra limitante, establecida en el artículo 1271, y el orden público. No se puede sustituir, modificar o renunciar a las normas pues ya establecidas en nuestro país, y eso está en el artículo 1301. También dice explique las premisas que integran el artículo 1271 del Código Civil y el significado de esta norma, puntualizando sus consecuencias jurídicas. Y eso es el pleno uso de sus facultades mentales, ¿verdad? Que una persona esté al 100% mentalmente, que no se tenga restricciones legales, que debe de ser lícito, determinado, posible, no, y no puede ser contrario a la ley. Y eso según el artículo 1271 del Código Civil, ¿verdad? Una persona que esté en sus facultades al 100%, que no tenga ninguna restricción legal, ¿verdad? Nada pendiente con la justicia, que sea el negocio lícito, determinado y posible, ¿verdad? Y que no vaya en contra de las leyes de nuestro país. Acá dice elabore un cuadro sinóptico y escriba las diferencias entre las normas imperativas y las dispositivas. Entonces, en las imperativas deben ser cumplidas obligatoriamente, o sea, sí o sí se cumplen. Dos, no pueden ser modificadas, ¿verdad? Las normas imperativas también protegen los intereses generales de la sociedad. Y las normas dispositivas, estas sí pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. También las normas dispositivas son flexibles y permiten que las partes acuerden diferentes condiciones o términos. Y las normas dispositivas, las partes pueden negociar y adaptar las cláusulas según sus intereses y necesidades. Entonces, la diferencia entre las normas imperativas y las normas dispositivas es que en las normas imperativas, esas es lo que está regulado en la ley. O sea, son de carácter obligatorio. O sea, si dice ahí que el homicida tiene o por ejemplo, vamos a lo civil porque estamos en lo civil. Artículo 8, que una persona tiene capacidad legal para cualquier acto jurídico cuando tiene la mayoría de edad. Entonces, eso sí o sí tiene que ser obligatorio, porque si
una persona tiene 16 años y quiere hacer un negocio jurídico con alguien mayor de edad, la de 16 no puede, porque según la ley y según la norma imperativa, tiene que tener 18 años para que nazca la vida jurídica ese negocio. También en las normas imperativas que están en la ley no pueden ser modificadas. No es que hoy digan, ah, sí, vamos a hacer una excepción y solo por ser fulanita, entonces aunque tenga 16, sí, sí le vamos a hacer, vamos a dejar que haga el negocio jurídico o el contrato. No se puede porque no pueden ser modificadas. También las normas imperativas protegen los intereses generales de la sociedad. O sea, las leyes fueron hechas para el beneficio de la mayoría, no de pocos, sino de la mayoría de las personas que integramos la sociedad guatemalteca. Pero las normas dispositivas son esas normas que van en los contratos. Entonces, en los contratos pueden modificar la voluntad de las partes. Uno dice, mire, quiero que el contrato empiece a correr a partir del 15 porque a mí el 15 me pagan. O que digan, mire, mejor a fin de mes porque a mí me pagan a fin de mes. ¿Verdad? O sea, pueden ser modificadas según la voluntad de las partes. También son flexibles porque acuerdan diferentes condiciones. Por ejemplo, que en el contrato diga, tiene que pagar del 15 al 20 y la persona dice, no, fíjese que mejor yo necesito que me dé chance más días. Déjeme pagar del 15 al 25 porque a mí en la empresa a veces se tardan 5 o 10 días o 7 días en pagar, ¿verdad? Entonces, se puede modificar, puede ser flexible. Entonces, la persona que emite el contrato dice, bueno, sí, está bien, me voy a dar del 15 al 25, ¿verdad? Porque hay cierto grado de flexibilidad. Y también las partes pueden negociar y adaptar las cláusulas según sus intereses y necesidades, ¿verdad? Entonces, en las normas dispositivas, las personas pueden decir, mire, usted tiene que pagar el agua, la luz, sus servicios, y la persona le puede decir, mire, y si de una vez con todo y la renta me paga, de una vez me cobra lo del agua, una cuota fija, ¿verdad? Entonces pueden negociar o pueden decir, mire, el contrato, usted tiene que pagar acá por arrendamiento 2,000 y la persona le dice, mire, déjemelo en 1,800 porque recuerde que también tengo que pagar 200 de agua, ¿verdad? Entonces pueden negociar en las normas dispositivas. Entonces, esas son las diferencias entre las normas imperativas y las dispositivas. En las imperativas son las que están en ley, son obligatorias, no se pueden modificar y velan por los intereses de la mayoría. Mientras que en las positivas regularmente se dan en los contratos, ¿verdad? Se puede modificar la voluntad de las partes, son flexibles y también pueden negociar y adaptar las cláusulas según sus intereses y necesidades. En la pregunta 14 dice, señale la relación entre contrato y propiedad. El contrato es un mecanismo de circulación de la riqueza, la cual viene representada por la propiedad de las cosas materiales. La gran importancia del contrato en la vida moderna está más centrada en que es un instrumento de transmisión de la propiedad, en ser el auxiliar más poderoso de la actividad económica organizada. En la pregunta 15 dice, escriba la vinculación entre contrato y familia. La vinculación queda circunscrita a los mecanismos de representación legal y complemento de capacidad. El orden público de las cuestiones familiares siempre condiciona la aplicación del contrato, tomando como base la relación patrimonial. En la 16 dice, describa la relación entre contrato y herencia. En el derecho guatemalteco, el contrato y la herencia son contrarios, ¿verdad? Porque en el contrato son dos personas que voluntariamente y en su capacidad plena se ponen de acuerdo en contraer derechos y obligaciones, pero en una herencia no. En la herencia te lo dejan, te dejan la casa, te dejan el carro, te dejan las deudas, te dejan todo. Y no es que puedas decir sí o no, simplemente ya te lo dejan de cajón, ¿verdad? Entonces, por eso es que dicen que el contrato y la herencia son contrarios, porque en el contrato es la voluntad de ambas partes, mientras que en una herencia es alguien que recibe sin haberlo pedido. En la 17 dice, explique en qué consiste el fenómeno de la unificación del derecho contractual. Consiste en una manifestación de la diversa función del derecho en la sociedad moderna y como consecuencia de la producción en masa.
se ha convertido en un factor esencial para hacer frente a la crisis del sistema económico capitalista. En la 18 se explica cuál es la finalidad de los principios latinoamericanos de derecho de los contratos. Es ofrecer un marco comparativo común del derecho de contratos de los diferentes ordenamientos latinoamericanos y un instrumento para su modernización, ¿verdad? O sea, la idea de estos contratos es que también sean instrumentos de modernización. En la 19 dice, elabore una tabla que describa la clasificación de los contratos y los diferencia en función de las siguientes categorías: elementos distintivos, operatividad y describir la categoría contractual. Y pues eso lo encontramos ahí en el libro y espero en Dios que eso no venga, porque sí está bastante largo. Solo quería ver aquí si no tenía esa pregunta 19, creo que la habían desarrollado también aquí. Vamos a ver, aquí está, miren, aquí está un poquito más bonito visiblemente, ¿verdad? Entonces acá dice, elabore una tabla que describa la clasificación de los contratos. Entonces, los tenemos por sus categorías. Hay contratos con elementos distintivos, hay otros contratos que es en base a su operatividad y otros que es en base a la categoría contractual. Si hablamos de los elementos distintivos, hablamos la limitación a la libertad contractual. También el elemento determinante en el proceso formativo, la finalidad perseguida, la regulación del tipo contractual por el derecho positivo. También en este elemento distintivo vemos momento o periodo, ¿verdad? Que es en un determinado tiempo. También nacimiento de obligaciones a cumplir, también por independencia o interdependencia de otro acto, y para producir efectos al acto jurídico requiera o no de la muerte del otorgante. También este tipo de contratos se realiza en función de las cualidades personales de uno o de ambos contratantes y depende de un acontecimiento. En, en el contrato, en su categoría específica operativa, la discusión de contenido, o que a veces no hay nada que discutir. Consentimiento, entrega de la cosa, forma solemne, liberalidad, intercambio económico, también económico, recíproco y equivalente, ¿verdad? En la, en la específica operatividad, ¿verdad? Hay una regulación del contrato, a veces sí hay una regulación y a veces no hay una regulación. También es único, continuado, no periódico o a veces sí es periódico. Una sola cosa de las partes o ambas partes, no depende de otro acto cuya existencia depende de otro acto, ¿verdad? O sea, en este, como puede ser que sí, como puede ser que no. O sea, dependiendo de las cláusulas del contrato, también la eficacia no está condicionada a la muerte del otorgante. La eficacia está sujeta a la muerte del otorgante. Entonces, en este de operatividad, ¿verdad? Se adapta a las cualidades personales que no son determinadas o no se eleva al primer rango de las cualidades. A veces en esta categoría operativa, a veces es todo bien cierto, ¿verdad? Todo bien claro, o a veces es tan incierto, o a veces es hasta al azar. Y en la otra categoría que vemos, que es la contractual, ¿verdad? En la contractual, cuando ya dos personas se ponen de acuerdo, dos o más personas, puede ser por negociación, por adhesión, pueden ser consensuales, formales, gratuitos, pueden ser onerosos, pueden ser típicos, pueden ser atípicos, pueden ser instantáneos, duraderos, pueden ser de ejecución periódica, unilaterales o bilaterales. También pueden ser principales, pueden ser accesorios, pueden ser contratos entre vivos de última voluntad, personales o impersonales, conmutativo, puede ser aleatorio, ¿verdad? Entonces, eso es en relación a esta clasificación, que eso es lo mismo que está ¿cómo se llama? En el libro.
¿verdad? De la clasificación de los contratos. Y ahí tenemos elementos distintivos, específica operatividad y categoría contractuales, que es lo que acabamos de ver. También en la pregunta 20 dice, elabore una definición de las condiciones generales de los contratos, ¿verdad? Entonces, son reglas determinadas del contenido contractual, total o parcialmente, establecidas de manera unilateral por uno de los contratantes para una serie indefinida de contratantes, sin que estos puedan hacer otra cosa que adherirse a las mismas o rechazar el contrato. En la pregunta 21 dice, escriba una definición de cláusulas abusivas, ¿verdad? Abusivo. El carácter abusivo de una cláusula contractual se refiere a su contenido y no a su propia naturaleza. Entonces, cuando dice acá que es una cláusula abusiva, es porque es una cláusula que se va encima de los límites permitidos en la sociedad. Por ejemplo, una cláusula abusiva en un contrato pudiera ser, usted tiene que pagar la renta de 2,000 quetzales, tiene del 15 al 20, después del 21 se le cobrarán 50 quetzales por pago retrasado. Esa es una cláusula abusiva. Muchos de los que utilizan cláusulas abusivas son los de las tarjetas de crédito. Si ustedes no pagaron en su fecha de pago, de corte, en la fecha en que tenían que pagar, ya el otro día ya les recargan 200 quetzales por pago atrasado, ¿verdad? Entonces, esas cláusulas, por eso es de carácter abusivo una cláusula contractual, porque se refiere a su contenido y no a su naturaleza, no a la naturaleza del contrato, que sea un arrendamiento o un préstamo, sino al contenido de las cláusulas abusivas que ponen y que las personas por necesidad a veces las firman. Y se encuentran presentes con frecuencia en la contratación bancaria, que es uno de los sectores del tráfico mercantil cuantitativa y cualitativa más importante. Pregunta 21. Indique en qué consisten los elementos o requisitos esenciales del contrato. Entonces, ¿qué es lo que sí o sí tiene que ir en un contrato, que no debe faltar? Entonces, son aquellos indispensables para la validez y eficacia del contrato. Son aquellos que necesariamente deben ocurrir para dar existencia al acto jurídico. De modo que la ausencia de todos o alguno impide la constitución del acto. O sea, la capacidad contractual, el consentimiento, fuente de obligaciones, objeto y causa. Entonces, los requisitos para que se pueda realizar un contrato es que sean válidos, que sean eficaces, que sean actos jurídicos y que no haya ningún tipo de impedimento. Y al decir todo eso, estamos diciendo que ambas partes tengan capacidad contractual, que tengan consentimiento, que sean fuente de derechos y obligaciones, que tengan un objeto y una causa, una razón de ser esos contratos. En la 23 dice, escriba una definición de capacidad para contratar. La aptitud para realizar eficazmente actos jurídicos viene dada por la mayoría de edad y que la persona no haya sido declarada incapaz, ¿verdad? Entonces, para poder contratar a alguien o para poder realizar un contrato, primero tiene que tener la mayoría de edad, artículo 8 del Código Civil, y que no sea declarada esta persona como incapaz, porque si tiene 18 años, pero tiene síndrome de Down, tiene alguna enfermedad mental o algo, o está en un estado de interdicción porque ha abusado del alcohol, las drogas o qué sé yo, entonces, aunque tenga la mayoría de edad, pero se le es declarada incapaz, entonces no se puede hacer ningún tipo de contrato con este tipo de personas. Por eso es que la capacidad para contratar es tener la mayoría de edad y que no se le declare incapaz. En la 24 dice, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1254 del Código Civil, responda lo siguiente, señale cuál es la regla general. Entonces, la regla general es la capacidad de obrar para celebrar todo tipo de contratos, ¿verdad? O sea, esa capacidad que deben de tener las personas a la hora de realizar o celebrar un contrato de cualquier índole. B. Escriba y explique la excepción a esta regla o premisa. Debe razonarse correctamente su respuesta. La excepción es para los menores de edad y las personas declaradas incapaces o personas con capacidad limitada para obrar, ¿verdad? Entonces,
Y eso aquí viene como reforzando lo que dice Luis, ¿verdad? O sea, una persona para que pueda realizar un contrato tiene que ser civilmente capaz, según el Código Civil, ¿verdad? Tener la mayoría de edad. ¿Y cuál es la excepción para la regla o esta premisa? ¿Verdad? La excepción es, no pueden realizar contratos menores de edad o personas que estén declaradas como incapaces o con capacidad limitada para obrar, como en el caso de la señorita Flor, que ella tiene una capacidad limitada para obrar. No es que esté mal mentalmente, no es que esté declarada en estado de interdicción, simplemente no cumple con esa obligatoriedad de que sea mayor de edad y por eso es que no pueden hacer a la vida civil un contrato con esta persona. Por eso es que la excepción es para los menores de edad, ¿verdad? Porque son personas que, aunque estén bien, no pueden realizar un contrato según las leyes de nuestro país. En el artículo 1383 explique sus premisas y enuncie su conclusión. Es necesario ser dueño de lo que se da en pago y tener capacidad de enajenar. Lo que explica esa premisa es que la persona de la cosa debe tener en propiedad para poder venderla. No basta solo con el consentimiento. O sea, una persona tiene que tener ahí las escrituras de una casa para poder venderla y las escrituras tienen que estar bajo a su nombre, ¿verdad? Y decir, bueno, esto es mío, entonces yo tengo esa capacidad para poder venderla, ¿verdad? No solo basta con decir, ah, sí, doy el permiso que vendan la casa a mi mamá. No, ¿verdad? Tiene que ser el propietario el que pueda dar el visto bueno, el consentimiento para que se realice esa transacción. En la pregunta 26 dice, explique el contenido del artículo 1255 del Código Civil, indicando sus efectos. El artículo primero prohíbe el abuso de una de las partes sobre la incapacidad de la otra, cuando se tiene conocimiento de la misma, ¿verdad? ¿Y cuáles efectos van a haber? Pues van a haber repercusiones para la persona que abusa, ¿verdad? O se aprovecha de la incapacidad de la otra. Es como que fuera una persona que tiene 18 años pero con síndrome de Down y viene la otra y le dice, véndeme tu casa, te voy a dar 20,000 y tal vez la casa vale 1,000,000, ¿verdad? Entonces ese es un abuso de una de las partes por la incapacidad que tiene la otra. ¿Y qué efectos va a tener? Efectos jurídicos legales sobre la persona que está obrando en mal, ¿verdad? Por la incapacidad que la otra persona tiene. En la pregunta 27 dice, enuncie la consecuencia ante la falta de capacidad legal. La consecuencia de la falta de capacidad es que el contrato no nace en la vida jurídica, ¿verdad? Eh, es lo mismo que en el caso de la señorita Flor, ¿verdad? O sea, no pueden hacer a la vida jurídica el contrato con ella porque ella no es mayor de edad. Pero entonces la consecuencia es que no se pueden hacer a la vida jurídica un contrato si la persona no tiene la capacidad legal de ejercerlo. Y en nuestro país la capacidad legal para ejercerlo es tener la mayoría de edad y que no sea declarada la persona incapaz. Explique las clases de capacidad. En la pregunta 28 dice, explique las clases de capacidad que regula nuestro Código Civil. Fundamente su respuesta. Capacidad para contratar y para consentir. De acuerdo a lo establecido en el artículo 1251 del Código Civil, para que sea válido, el negocio jurídico requiere de la voluntad y del consentimiento de las partes, pero además requiere de la capacidad para contratar. Es decir, que las partes deben contar con la mayoría de edad y estar en plena capacidad sin manipulación y otros vicios, ¿verdad? Entonces, acá cuando dice explique las clases de capacidad que regula el Código Civil, fundamenta su respuesta capacidad para contratar y para consentir. Entonces, de acuerdo al artículo 1251, para que un negocio nazca la vida jurídica, debe de haber voluntad, consentimiento de las partes, capacidad para contratar y tener la mayoría de edad y estar en plena capacidad sin manipulación y otros vicios. En la pregunta 29
dice, argumente y explique la siguiente afirmación. El menor de edad es una persona con capacidad de obrar limitada. Se dice que el menor es de capacidad limitada porque la ley condiciona la mayoría de edad para el ejercicio de derechos civiles, según lo establecido en el artículo 8 del Código Civil. 30. Explique por qué la situación legal de una persona incapaz demanda un tratamiento jurídico especial. Demanda tratamiento especial debido a que al ser incapaz adolece de enfermedad que los limita, por lo que puede ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Artículo 9 y 13 del Código Civil, ¿verdad? Entonces, una persona que, por ejemplo, haya recibido una herencia, pero no sabe ni cómo administrarla, entonces tiene que hacerlo a través de un representante legal por la incapacidad que presenta por su enfermedad. Pudiera ser una persona que sea menor de edad, que tenga 15 años o tenga 17 años y haya recibido una herencia. Entonces ella tiene una capacidad limitada. Entonces, ¿qué es lo que necesitan para que alguien les administre sus bienes? Tener un representante legal. Y eso es según el artículo 9 y 13 del Código Civil. En la 31 dice, escriba una definición de incapacidad. Son condiciones físicas o mentales que afectan a las personas y que motivan la pérdida de facultades o aptitudes para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, una persona mayor de edad, pero que padece de la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Tiene esa condición física y mental que no le permite estar en su plena capacidad para poder adquirir derechos y obligaciones. Entonces, por eso es que la incapacidad es esa condición física o mental que las personas tienen y que por eso no pueden adquirir derechos y obligaciones. En la 32 dice, elabore una definición de la prohibición de contratar, ¿verdad? Em, ¿Qué nos prohíbe el poder hacer un contrato con una persona? Son esos impedimentos legales que limitan a las personas para realizar contratos, ¿verdad? En el caso del Código Civil nos dice que esos impedimentos legales son que no sean mayores de edad o que sean declarados como incapaces, ¿verdad? En la 33 dice, indique 4 ejemplos de prohibición de contratar. Fundamente su respuesta. Entonces, según el artículo 336 del Código Civil, contratar por sí o por interpósita persona con el menor o incapacitado o aceptar contra él créditos, derechos o acciones a no ser que resulten de subrogación legal. Y aquí volvemos a reafirmar lo del caso, ¿verdad? Que una persona no puede realizar un contrato primero con un menor de edad, como en el caso de la señorita Flor, con un incapacitado, ¿verdad? Con una persona que tenga síndrome de Down o aceptar contra el crédito. O sea, estas personas no pueden realizar créditos por su condición de menores de edad o incapacitados. Derechos o acciones a no ser que resulten de subrogación legal, salvo que la ley de alguna manera les permitiera, pero pues son casos muy excepcionales. También disponer a título gratuito de los bienes del menor o incapacitado, ¿verdad? Entonces no pueden disponer de nada de un menor o incapacitado por el estado en que están. También para hacerse pago de los créditos que tenga contra el menor o incapacitado. Es como que alguien tenga una deuda y quiera pagarlo de lo que recibe del menor o incapacitado o de los bienes, ¿verdad? O del patrimonio de estas personas. También aceptar la institución de beneficiario en seguros a su favor provenientes de su pupilo. Por ejemplo, que el otro le diga, ay, mira, asegúrame, sácame un seguro de vida y lo pagamos porque tú tenés mucho dinero, ¿verdad? No puede venir ni de ahí de su pupilo, es como que dice de su aprendiz o de la persona a la que él está a cargo. No se puede. En la pregunta 34 dice, proporcione dos diferencias entre la incapacidad y las prohibiciones de contratar. La incapacidad se refiere a la capacidad legal o mental que una persona puede tener para tomar decisiones y asumir responsabilidades para sí mismo. Entonces, la incapacidad se puede dar de dos maneras.
La capacidad legal, son las personas que no tienen la mayoría de edad o las personas que padecen de alguna enfermedad física o mental o tienen algún impedimento físico y mental. Y por esas razones esas personas no pueden asumir responsabilidades para sí mismas. Las prohibiciones de contratar se concentran específicamente en la capacidad de una persona o entidad para participar en procesos contractuales. Pregunta 35. Describe el significado de consentimiento contractual. El consentimiento contractual es el acuerdo de voluntades entre las partes sobre el objeto material del contrato. Entonces, básicamente el consentimiento contractual es como el contrato entre ambas personas. O sea, yo estoy de acuerdo en tener derechos y obligaciones y la otra persona también está de acuerdo en tener ciertos derechos y obligaciones. ¿Sobre qué? Sobre algo, ¿verdad? Sobre un bien inmueble, sobre la compra de una casa, la compra de un vehículo, la compra de una bicicleta, ¿verdad? Cualquier cosa que sea de patrimonio, pero que los dos estén, ese acuerdo de voluntades, ¿verdad? Ese es el consentimiento contractual. El acuerdo de las voluntades entre las partes, o sea, entre los interesados. ¿Sobre qué? Sobre el bien material del contrato, sobre lo que es objeto que los va a vincular, ¿verdad? A ambos para tener una relación contractual. 36. Explique la siguiente afirmación. El consentimiento es el requisito del contrato considerado como primordial. Entonces, ¿por qué esa afirmación? Porque una persona puede tener una casa y la otra persona uno quiere vender y la otra quiere comprar. Pero si la otra no quiere venderla a determinado precio, porque diga, yo esta casa la quiero 1 millón por esta casa. Y la otra persona le dice, no, yo te voy a dar 800,000 porque no tengo el millón. Entonces, si no hay un acuerdo de voluntad, porque la persona, su voluntad es que sea de 1 millón y la otra solo quiere ofrecerle 800,000. Entonces, si no hay ese consentimiento de alguna de las partes, no se puede realizar un contrato. O sea, es primordial que haya consentimiento en ambas partes. Uno en poner un precio para vender y el otro aceptar ese precio, ¿verdad? Salvo que lleguen a un acuerdo y digan, va, se la dejo en 900,000 y el otro dice, va, sí, se la compro, ¿verdad? Pero ya hay un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Ya platicaron, ya se pusieron de acuerdo. Entonces, por eso es que en esa afirmación el consentimiento es el requisito del contrato considerado como primordial, o sea, sí o sí tienen que estar de acuerdo las voluntades de ambas partes, ¿verdad? Consentir en el precio, en la cantidad, en el objeto que va a ser motivo de la transacción en el contrato. En la 37 dice, indica el significado de esta premisa. El consentimiento es la voluntad común de dos o más personas. Esto se traduce en una coincidencia de dos declaraciones de voluntad que se unen. Entonces, por eso es que dicen que en el contrato el consentimiento es lo primordial, el consentimiento de la voluntad. ¿Y aquí qué significa esto? Se refiere a que las partes aceptan las condiciones que se pactan para la concreción de un acto jurídico. O sea, los dos están de acuerdo en el precio, en la cantidad, en el lugar y en todos los aspectos, ¿verdad? Y por eso es que eso significa el consentimiento, es la voluntad común de dos o más personas, ¿verdad? Es como quien dicen, ambas partes están de acuerdo en todo para que se realice ese acto jurídico. 38. En cuanto al contenido del artículo 1518, explique sus premisas, significado y consecuencias jurídicas. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Se refiere a que el acuerdo mutuo de las partes es suficiente para crear un contrato vinculante. La premisa sobre la excepción de formalidades legales se refiere a los requisitos formales para que el contrato sea válido, ¿verdad? Entonces, en el artículo 1518 habla de que el contrato se perfecciona, o sea, el contrato se lleva a cabo por el simple consentimiento de las personas, pero siempre y cuando estas personas cumplan con las formalidades que la ley exige, ¿verdad? O sea, sí está bien, se pusieron de acuerdo, se hace el contrato, pero también
deben de cumplir con las formalidades que requiere el país o están escritas en el Código Civil para que ese contrato sea válido. En la 39, explique en qué consiste la expresión del consentimiento. Es la manifestación externa de la voluntad de una persona a celebrar un contrato. Si se dan cuenta, aquí en estas últimas preguntas habla todo de lo que es la voluntad, el consentimiento, que es primordial en un contrato, ¿verdad? Que alguien tiene que decir, sí, estoy de acuerdo en vender esta casa, estoy de acuerdo en arrendar, estoy de acuerdo en este crédito, ¿verdad? O sea, ese consentimiento es la manifestación externa de la voluntad de una persona de celebrar un contrato. En la pregunta 40 dice, explique en qué consiste la expresión, describa qué menciona la exposición de motivos del Código Civil en cuanto a los requisitos esenciales del negocio jurídico. Entonces ahí establece los elementos fundamentales necesarios para que un acto o contrato sea válido o produzca efectos jurídicos como la capacidad legal, el consentimiento libre y voluntario, el objeto y la causa lícitos. Entonces, en la exposición de motivos en cuanto a los requisitos del negocio jurídico, dice que para que un contrato sea válido, primero debe de haber capacidad legal. Segundo, consentimiento libre y voluntario. Y el tercero, el objeto y la causa deben de ser lícitos, ¿verdad? Porque también hay causas ilícitas. Entonces también tiene que ser lícito. Eso es parte del negocio jurídico. Que haya capacidad legal, consentimiento libre y voluntario y que el objeto y la causa sean lícitos. 41. Proporcione un ejemplo de la manifestación de la voluntad expresa. Fundamente su respuesta. Está la compraventa de un automóvil, ¿verdad? Ese podría ser un ejemplo de la voluntad expresa. El vendedor usa oferta, el vendedor ofrece vender el automóvil por un precio determinado. Y la aceptación, el comprador acepta comprar el automóvil por el precio ofrecido. Firma del contrato. Al firmar el contrato, ambas partes expresan de manera clara y directa su consentimiento para celebrar el contrato en los términos acordados. Por lo tanto, la manifestación de voluntad expresa se da mediante la mediante la firma del contrato, cumpliendo con los requisitos del artículo 1519. Entonces acá dice proporciona un ejemplo de la manifestación de la voluntad expresa. En este caso pusieron un ejemplo de la compra en venta de un automóvil, pero también de la voluntad expresa podría ser la compra de una casa, la compra-venta de una casa. Entonces la persona le dice, mire, le voy a vender la casa en 1 millón, y la otra persona dice, sí, estoy de acuerdo en comprarle la casa en 1 millón, pero le voy a dar 10 pagos de 1000 mensuales. Bueno, no, de 100,000 mensuales para que en 10 meses yo le pague su 1 millón, ¿verdad? Entonces la persona dice, sí, estoy de acuerdo, entonces firman el contrato. En el momento que la persona firma el contrato, en ese momento nace la vida jurídica ese contrato. Y eso según el artículo 1519 del Código Civil. 42. Brinde un ejemplo de manifestación de voluntad tácita. Entonces, cuando una persona se acerca a un restaurante de comida rápida y compara un menú existente, una compra-venta tácita. Bueno, en las manifestaciones de la voluntad tácita, es aquella voluntad que ya se da por entendida o sobreentendida. Por ejemplo, si pusiéramos nuevamente el ejemplo de la compra de una casa, la persona le dice, se la vendo en 1 millón y yo digo, la compra en 1 millón. Obviamente, cuando uno hace esa compra, uno ya fue a ver la casa por dentro. Eh, obviamente le van a vender a uno la casa con todo, si tiene patio, con todo y patio, jardín, paredes, baños, con todo lo que tenga. Entonces se da por tácito o por entendido o sobreentendido que todo lo que vaya en esa casa le queda al nuevo propietario. No después va a llegar la persona y decir, mire, me voy a llevar el baño porque este es un baño que viene de Italia y entonces me lo voy a llevar. No, o sea, se da por sobreentendido que, que esa compra que se va a hacer va incluido con todo. A mí me pasó hace poquito que puse a la venta un carro y entonces
Bueno, la persona vino esa noche y me dijo, sí, me lo llevo. Y se llevó el carro con todo y lo que tenía el carro, ya no me dio tiempo de sacar ni las sombrillas, ni unos bancos, ni un montón de cositas que tenía ahí en el carro, pero ya se da sobreentendido que si se le vendía el señor, me le acepté el dinero y ya no bajé nada del carro, se da por entendido que ya todo eso es ahora pertenencia del Señor, ¿verdad? Entonces eso es la manifestación de la voluntad tácita, que ya se sobreentiende que cuando uno vende una bicicleta, si esa bicicleta ustedes, la bicicleta venía pintada de azul, pero ustedes le pusieron colores fluorescentes para que cuando manejara en la noche, o le pusieron una luz para que en la noche los vean cuando van manejando, todo eso se da por entendido que a la hora de venderlo, a la hora de hacer el contrato o la transacción, ya es parte de la otra persona. O sea, uno ya no puede reclamar, ay, mire, me costó 1000, pero le voy a cobrar 100 más por la luz que le puse y gasté 100 más. No, o sea, uno ya fijó un precio, la persona está de acuerdo, entonces ya se da por entendido que todo el bien que la persona adquirió en ese contrato le corresponde con todo y los arreglos extras que uno le haya hecho al bien. En la 43 dice proporciona una explicación del contenido y caracteres del artículo 1526 del Código Civil. El artículo 1526 dice, si el negocio fuere de aquellos en que no se acostumbra la aceptación expresa o cuando el oferente la hubiera dispensado, se reputará concluir el contrato si la oferta no fue rehusada sin dilación. Entonces, esto significa que esto podrá ocurrir cuando las personas mantienen entre sí una continua relación de negocios o cuando en un contrato aún vigente entre ellas han convenido en las sucesivas ofertas que se hagan, no habrá necesidad de aceptación expresa. Es como el alquiler de un local, ¿verdad? Si uno alquila un local, mire, se lo alquilo en 1000 por un año. Pero si después del año la persona me sigue pagando los 1000, entonces se da sobreentendido, ¿verdad? Que la persona va a seguir alquilando y que yo le voy a seguir dando el mismo precio a la persona, salvo que haya una cláusula que diga, mire, cada fin de año vamos a renovar el contrato y pues se le va a aumentar un 5% a la cantidad que actualmente usted paga, ¿verdad? Entonces, así es como funcionan este tipo de contratos o un contrato de arrendamiento que diga, se lo vamos a dar en 1000, pero dentro de 3 meses ya se le va a empezar a cobrar 1200, ¿verdad? Entonces, esas cláusulas se van dando en base a lo que la persona, al oferente, ¿verdad? A la persona que hace la oferta o el negocio y la persona que acepta esas condiciones. En la 44 dice, describa cómo se manifiesta la formulación del consentimiento por medios electrónicos, ¿verdad? Se manifiesta por medio de la firma electrónica en la cual la parte firmante expresa su voluntad adquiriendo obligaciones legítimas. Entonces, como ahora ya existen las firmas electrónicas, ¿verdad? Si se hace por medio de una transacción ahí con la SAP y uno ya pone ahí su firma electrónica, pues ya lo dan por entendido de que uno está de acuerdo. Si uno hace alguna compraventa, por ejemplo, uno trae un carro de Japón y uno pone ahí su firma electrónica de que sí, acepta los papeles y todo correcto con el carro, ¿verdad? Porque pues ahora hay muchas transacciones vía electrónica o por ejemplo hay personas, por ejemplo uno va a sacar sus antecedentes penales o policíacos y ya viene con la firma electrónica de la persona encargada, ¿verdad? Entonces, por eso es que se manifiesta por medio de la firma electrónica en la cual la parte firmante expresa su voluntad adquiriendo esas obligaciones legítimas. En la 45 dice señales si el silencio es considerado como manifestación tácita de la voluntad. El silencio no se considera una manifestación tácita de la voluntad. Es más, la ley especifica la obligación de una explicación para quien es afectada, según lo establecido en el artículo 1253, ¿verdad? No es lo mismo dar algo por entendido o sobreentendido a no responder ante algo. Por ejemplo, si uno dice el contrato es por un año y si usted después de un año sigue pagando, entonces damos por entendido
de que usted va a seguir otro año más. Automáticamente se renueva el contrato. Esa sería una forma tácita de realizar un contrato. Pero si una persona al finalizar el año deja de pagar, ¿verdad? Ya no dice nada, eh, ya no le está pagando a la otra persona, entonces no está de manera tácita o sobreentendida diciendo que va a seguir. Al contrario, el silencio no se considera una manifestación de la voluntad. Simplemente es, bueno, explíquenme aquí qué está pasando, ¿verdad? Porque de repente le aumentaron la renta y la persona, el hecho que no diga nada no quiere decir de que está aceptando las condiciones que la otra persona le está dando, ¿verdad? Entonces, todo, por eso es que dicen que el silencio no se considera una manifestación tácita de la voluntad. O sea, el que yo no diga nada no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que está pasando. Y eso pasa mucho en las tarjetas de crédito. O sea, uno a veces le hacen cobros que por atraso de un día, que por atraso de fin de mes, bueno, una de cobros. Y eso que uno no diga nada no quiere decir que uno esté de acuerdo, pues uno lo sigue pagando porque ni modo que otra queda. Pero el silencio no significa que uno esté de acuerdo con esas cláusulas abusivas. En la 46 dice, explique el contenido y caracteres del artículo 1526 del Código Civil. Pero esta 46 no está aquí, entonces vamos a ver si está en el otro, que es la pregunta 46. Entonces en la 46, miremos aquí. Aquí está un poquito más extenso, pero para fines académicos nos puede servir. En la 46 dice, explique el contenido y caracteres del artículo 1526 del Código Civil. Se refiere que cuando las personas mantienen entre sí una continua relación de negocios o cuando en un contrato aún vigente entre ellas han convenido en que las sucesivas ofertas se hagan, no habrá necesidad de aceptación expresa. Y es lo que les decía yo, que en una manifestación expresa, eh, uno dice, voy a alquilarle durante un año. Si después de un año usted va a seguir acá, va a seguir el mismo precio, solo sigue pagando y ay, perdón, damos por sobreentendido que usted va a seguir otro año más, ¿verdad? Entonces, esa aceptación expresa, ¿verdad? Esa es a la que se refiere el artículo 1526, que cuando uno mantiene una relación de, bueno, yo soy el propietario de un local y usted es el arrendatario, entonces si usted siempre me sigue pagando, es una relación continua de negocios, ¿verdad? Y si usted cada año sigue pagando, entonces vamos a mantener esa misma relación y vamos a mantener aún el precio vigente. Salvo que en el contrato hubiera una cláusula que dijera, no, si a los 3 años siempre sí o sí hay que renovar el contrato. En la 47 dice, indique en qué consiste la figura del contrato que represente consigo mismo. Esa pregunta 47 sí está del otro lado. Dice, indique en qué consiste la figura del contrato de representante consigo mismo. Es aquella en que una sola persona asume las posiciones contractuales que corresponden a ambas partes, ¿verdad? Entonces, cuando dice contrato de representante consigo mismo, es que solo una persona asume las posiciones contractuales que corresponden a ambas partes. En la 48 dice, señale una definición del objeto del contrato. Es el requisito esencial del contrato que se refiere a la realidad material o jurídica susceptible de utilidad e interés que conlleve un valor, ¿verdad? Entonces, la definición del objeto del contrato es que se refiere a una realidad material o jurídica susceptible de utilidad y de interés que conlleve un valor. En la pregunta 49 dice, explique el contenido y caracteres del artículo 1538 del Código Civil. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de contratos, sino las que se espera que existan también, pero que estén en determinadas
que estén determinadas en cuanto a su género y que se fijen las reglas. Por ejemplo, un contrato funerario es un servicio que se adquiere a futuro que no existe en el presente. Entonces, en el artículo 1538 del Código Civil, el contenido y los caracteres que habla ese artículo es que no necesariamente un contrato lo puedo hacer ahorita y que, bueno, le compro una casa y de una vez la recibo, sino como en el caso de estos servicios funerarios, yo compro un servicio funerario y lo voy a pagar por durante 5 años y me va a servir hasta el día que yo muera, ¿verdad? O en vida yo lo puedo donar a alguien porque yo soy el propietario. Entonces a eso se refiere a, 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 a que no necesariamente en un contrato el objeto, el motivo por el cual uno está haciendo la transacción exista en ese momento. Puede hacer que eso vaya a existir en un futuro, a un mediano o largo plazo, ¿verdad? Como en el caso de los servicios funerarios. Por eso dice aquí que deben estar determinados en cuanto a su género y a que se fijen reglas, ¿verdad? Decir, bueno, ese contrato siempre va a ser vigente, sí o sí, hasta que usted haga uso de él, ¿verdad? En la pregunta 50 dice, indique y explique cada uno de los requisitos del objeto del contrato. Entonces, un contrato, los requisitos sí o sí, que tiene que ser posible, que tiene que ser lícito y que tiene que ser determinado. Posible ha de existir al momento de celebrar el contrato, o sea, que sí realmente todo se dé para que se pueda celebrar el contrato, ¿verdad? El tiempo, el lugar, la fecha, la hora, el monto, las reglas, la voluntad de ambas partes. Lícito, enmarcados dentro de la ley, que sean cosas que sí se puedan comprar y vender. No es como que yo vaya a decir, miren, necesito comprar gasolina para avión y echárselo a mi carro. Eso no es lícito para nosotros como conductores de vehículos. Eso es para las aeronáutica, para los aviones, ¿verdad? Entonces, tiene que ser lícito. Nosotros podemos comprar algo, pero que sí sean cosas que dentro de la ley me permita comprar. Determinado, ¿verdad? Individualizado, distinguido, conocido y querido para ambos contratantes. O sea, determinar cuál es el objeto de la transacción, un carro, una casa, un servicio funerario, ¿verdad? Un seguro de vida, ¿verdad? Entonces tiene que ser así bien individualizado, bien distinguido y que ambos quieran uno vender y otro comprar. En la 51 dice, explique en qué consiste la causa del contrato. La causa del contrato es el propósito o fin común que persiguen las partes con su celebración. Responde a la razón de por qué se celebró el contrato, ¿verdad? Entonces, la causa del contrato es el motivo por el cual dos personas se ponen de acuerdo para realizar un negocio jurídico, un acto jurídico, una transacción jurídica, ¿verdad? Y el propósito podría ser la compra de una casa, la compra de un vehículo, la compra de una bicicleta, la compra de una estufa, la compra de un seguro funerario, la compra de muebles, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es lo que realmente dio motivo a que se celebrara el contrato? Esa es la causa del contrato, ¿verdad? En la 52 dice, escriba dos diferencias entre el objeto del contrato y la causa del contrato. El objeto es lo que se quiere conseguir, ¿verdad? Ese es el objeto, lo que quiero conseguir. Y la intención concreta perseguida y la causa porque se quiere conseguir la motivación que lleva a una de las partes a contratar. Entonces, el objeto es lo que yo quiero conseguir y la causa es lo que me motiva a mí a hacer esa transacción, a hacer ese contrato, ¿verdad? En ese caso, la compra de un bien inmueble, la compra de un seguro, ¿verdad? Entonces, en el objeto, lo que yo quiero conseguir, ¿verdad? Vender algo. Y la causa, el bien inmueble o el servicio que yo quiero vender o comprar. En la 53 dice, indique la postura que asume el Código Civil respecto a la causa del contrato. Esta en la 53 tampoco la tenemos acá. Entonces vamos a buscar la 53 acá. En la 53 dice, indique la postura que asume el Código Civil respecto a la causa del contrato. Hace alusión al contenido del contrato y no al término del contrato,
¿verdad? Entonces, a la causa del contrato es la razón por la cual hicieron el contrato, pero no bajo los términos con el cual están comprando o vendiendo tal cosa, ¿verdad? Solo es al contenido de lo que fue motivo para que se hiciera el contrato y consisten en sustituir la habitual referencia al objeto por el contenido del contrato, enumerando elementos esenciales, regulando cada requisito del contenido del contratante y así deteniéndose detalladamente en el contenido lícito y no abusivo. En la pregunta 54 dice, elabore una definición de la forma del contrato. Entonces, el contrato es un medio expresivo de exteriorización de la declaración de la voluntad, que puede ser en palabra, en escritura y en conducta. En la 55 dice, escriba las funciones de la forma del contrato. Entonces, hay función de publicidad o de protección, dar a conocer el acto jurídico realizado. Y 2, función de la forma, para la presunción de correspondencia del consentimiento que responda a la finalidad de hacer patente la realidad del consentimiento declarado. La 56, explique el contenido y características del artículo 1256 del Código Civil. Y en la pregunta 56, dicen, explique el contenido y las características del artículo 1256. Establece que las partes tienen la libertad de establecer las condiciones de sus contratos, pero deben hacerlo respetando la ley moral y el orden público. Establece los principios básicos sobre la validez de los contratos, que es el principio de la autonomía de la voluntad, los límites de la autonomía de la voluntad y la base de la validez contractual. Entonces, en el artículo 1256, básicamente nos establecen las condiciones de los contratos, ¿verdad? Y que estos deben hacerse respetando la ley, la moral y el orden público. Eso sería lo importante del artículo 1256. De ahí tenemos la pregunta 58. No, la pregunta 57, esa también no está aquí. En la 57 dice, señale cuál es la finalidad de las cláusulas de estabilización en las obligaciones pecuniarias. Entonces, la finalidad de estas cláusulas es establecer en beneficio del acreedor una serie de medidas contractuales, además de las posibles decisiones legislativas y judiciales. Entonces, como siempre hay un deudor y un acreedor, ¿verdad? Entonces, ¿quién defiende al acreedor? ¿Quién defiende al que provee del vehículo, de la casa, de los muebles que van a vender? O sea, entonces, la finalidad de estas obligaciones pecuniarias es ofrecerle a la persona que está vendiendo una serie de medidas contractuales, algo que le garantice que tanto legislativamente y judicialmente se procederá en contra de la persona que le va a comprar si en un dado caso no cumple con las cláusulas establecidas en el contrato, ¿verdad? Esa es la estabilización en las obligaciones pecuniarias, o sea, en favor del acreedor. No es en favor del deudor, sino del acreedor. En la 58 dice, indique en qué consiste el principio de libertad de forma. Entonces, ese principio consiste en que la forma solo es el requisito constitutivo o esencial del contrato cuando la ley así lo prevé. Artículo 1574 del Código Civil. Entonces, la libertad de la forma es la forma en que está escrito el contrato, ¿verdad? O sea, no necesariamente todos los contratos son igual, porque cada abogado tiene su propia forma de redactar sus contratos, el lenguaje técnico que utilizan, la estructura que utilizan. Más no significa que las formalidades que tiene que tener un contrato las tienen que hacer a su antojo. Las formalidades sí o sí van, pero la forma en cómo plantean la redacción del contrato, ¿verdad? Tienen esa libertad en cuanto a la forma, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos formales que la ley exige para que se dé a cabo ese contrato. En la 59 dice, describa las características y el significado del artículo 1518 del Código Civil.
1. Consentimiento consiste en la concordancia de dos o más voluntades emitidas que celebran un contrato, ¿verdad? Entonces, en el 1518 nos habla del consentimiento que tienen ambas partes, ¿verdad? Tanto el oferente como el demandante, el deudor como el acreedor. Y las formalidades específicas para ser válidos, como la forma escrita, la presencia de testigos o la inscripción en registros públicos. Y esto en en la inscripción de los registros públicos por el mero consentimiento de las partes, excepto cuando la ley exige otra formalidad, además del consentimiento como el otorgamiento de escritura pública en los contratos solemnes y la entrega de la cosa en los contratos reales. 60. Escriba y explique cada uno de los 4 supuestos contenidos en el artículo 1574 del Código Civil. Entonces, en el artículo 1574 habla de la escritura pública, que debe ser un documento privado y por correspondencia. También puede ser de manera verbal. Esos son los 4 supuestos. Que un contrato no puede ser por escritura pública. Si no es por escritura pública, dependiendo de la causa del contrato, ¿verdad? El bien inmueble o lo que vayamos a vender, puede ser también un documento privado. Por ejemplo, si es una casa, sí o sí se tiene que hacer con escritura pública porque se tiene que ir al registro nacional, al registro de la propiedad para decir, miren, fulanito es el propietario de este lugar. Pero si, por ejemplo, fuera un arrendamiento, no se necesita una escritura pública, solo por un documento privado se hace el contrato. Puede ser por correspondencia, ¿verdad? Que uno envía, otro recibe y por medio de firmas electrónicas aceptan y todo bien. O puede ser un contrato verbal, ¿verdad? Por ejemplo, las personas de los talleres que contratan a personas de, bueno, te voy a pagar semanalmente, pero yo por lo menos nunca he visto en un taller que diga, mira, aquí está tu contrato, firma. No, simplemente, bueno, ya sabe la persona que cada semana, cada 15 o cada mes le van a pagar y simplemente fue de manera verbal el contrato, ¿verdad? Y ahí le dicen el horario, las estipulaciones, todo de manera verbal. Entonces, en el artículo 1574 habla de las formas en que se puede realizar un contrato. En escritura pública, que es un documento público autorizado por notario en el protocolo a su cargo, a requiriente de parte en la que se hace constar negocios jurídicos, declaración de voluntad, obligándose sus otorgantes en los términos pactados. 2. Por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar. Se redactan las partes concernidas en los mismos por sí solas o con la intervención de terceros, consejeros, asesores, abogados que no posean la condición de funcionarios públicos. También se puede hacer por correspondencia. Es un contrato que se perfecciona cuando el oferente ha recibido la aceptación y puede, por tanto, conocerla. Ejemplo, las tarjetas plásticas electrónicas, créditos crediticios computarizados. Entonces, esos contratos por correspondencia es cuando le dicen a uno, mire, le ofrezco la tarjeta de Promérica y como ahí uno ya tiene su cuenta de ahorro, ¿verdad? O su cuenta monetaria, entonces no se preocupe, ahí se la mandamos a su casa, ¿verdad? Y ya uno cuando le mandan a uno por correspondencia la tarjeta, uno firma y automáticamente uno ahí ya está dando por celebrado el contrato, ¿verdad? También créditos computarizados, cuando uno, por ejemplo, es cliente de Banrural y dice, mire, usted ha optado a un crédito de 10,000 y solo con aceptarlo, ¿verdad? Entonces, usted ya le depositamos el día de hoy esos 10,000, ¿verdad? Entonces ya son créditos computarizados, que como uno ya es cliente, tiene buen récord crediticio, entonces se lo autorizan computarizadamente. Y los contratos verbales, que los que les digo, los que solo son hablados, que casi siempre se dan en negocios de tipo informal, ¿verdad? De tipo formal casi no. No sea formal, simplemente que el servicio que necesitan estas personas no es de índole formal, por eso es que el contrato lo hacen de forma verbal. En la pregunta 61 dice, explique la relación de los artículos 1125, 1576 y 1129.
La relación que tienen todos estos o esos tres artículos es que tienen que inscribirse o anotarse en los registros en escritura pública. Entonces, esa es la relación que tienen el 1125, el 1576 y el artículo 1129 del Código Civil, que todos deben de inscribirse o anotarse en los registros en escritura pública por la naturaleza de su causa. En el 62 dice, en la 62 proporciona una definición de documento público. O sea, ¿qué es un documento público? Son aquellos que han intervenido, han sido autorizados por un notario o funcionario público y se ha llevado a cabo su realización con formalidades establecidas por la ley. Entonces, un documento público son los que han autorizado los notarios o funcionarios públicos, como en el caso de los alcaldes, ¿verdad? Y se llevan a cabo para su realización con las formalidades establecidas por la ley. 63. Elabore una definición de documento privado. Un documento privado es aquel que ha sido llevado a cabo con la estricta intervención de las partes intervinientes en formalización del contrato, fundamento legal el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un documento público y un documento privado? El documento público sí o sí lo hace un notario o un funcionario público y este tiene que ser registrado o realizado con todas las formalidades de la ley. Mientras que en un contrato privado solo es el que está por el consentimiento de ambas partes para que se lleve a cabo la formalización del contrato. En un instrumento público, sí o sí, el notario o funcionario público cumple con todas las formalidades de ley. Mientras que en el privado es el que ambas partes convienen y están de acuerdo y entonces nace la vida jurídica ese contrato. Describa si la forma es un elemento esencial del contrato. O sea, no estamos hablando del contenido, estamos hablando de la forma. Entonces dice, razone y explique su respuesta. No basta con decir no o expresar sí. Entonces, la forma la forma es un elemento esencial del contrato. Sí es un elemento esencial del contrato y en los casos que la ley lo exige, en los contratos mercantiles no están sujetos para su validez o formalidades o solemnidades especiales. Entonces, bueno, esa es en la pregunta 64. Solo quiero ver aquí en la 64 qué contestaron. ¿Verdad? Sí, en el artículo 1256 lo leíste. Sí, sí, porque fíjense que para mí hay una diferencia entre forma y formalidad, porque la formalidad son las que estipula la ley, las que dicen debe hacerse en escritura pública, firmada por un abogado y notario, con sus timbres, sellos fiscales, en fin, todas las formalidades que exige la ley. Pero la forma es la forma en cómo la redacta el abogado, ¿verdad? Entonces, en realidad la forma no es un elemento esencial. Las formalidades sí. O sea, que hay una gran diferencia entre forma y formalidades, porque la forma es, por ejemplo, a mí me piden un trabajo y yo lo puedo hacer en hojas en blanco, en hojas oficio, en hojas en línea, en hojas en carta. Esa es la forma en cómo yo presento mi trabajo. Pero las formalidades, sí o sí. Ajá, exacto. Ajá. Sí, o sea, si la ley no te dice, mire, para una casa, sí o sí, por ejemplo, hay documentos que se hacen en hojas en blanco. Hay documentos que se hacen en hoja papel español, ¿verdad? O sea, si la ley no le pide a uno cierta forma y formalidad para realizarlo, no es un elemento esencial. ¿Sí, Claudia? ¿O se te levantó la mano, Claudia? Yo digo que se le levantó la mano porque ahí se ve la manita levantada. Bueno, entonces, según el artículo 1256,
La forma no es un elemento esencial del contrato, salvo que la ley así lo estipulase, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza del contrato, entonces, si la ley nos dice sí, hay que hacerlo en determinada forma, en hoja papel español y todo ese asunto, sí, la ley lo dice. De lo contrario, no es un elemento esencial. En la 65 dice, señale qué requisitos deben concurrir para que el contrato tenga plena validez y eficacia. Entonces, debe concurrir la declaración de la voluntad. O sea, sí o sí, es fundamental la voluntad, que ambas partes voluntariamente quieran hacer el contrato. La capacidad también, que estén en el libre ejercicio de sus derechos civiles para poder adquirir esa capacidad, que no tengan ningún vicio ni algo, ningún impedimento. 2, consentimiento, ¿verdad? Que ambos estén de acuerdo. O sea, una cosa es que yo quiera hacerlo y otra es que yo apruebe hacerlo, ¿verdad? La ausencia de vicios del consentimiento y que cumpla con las formalidades normativas. Entonces, estas serían las 65 preguntas, motivos para el examen de mañana. Que Dios nos ayude mañana, porque a mí en procesal no me fue tan bien, pero bueno, vamos a ver qué tal mañana en civil, porque es demasiado contenido. Esas 65 preguntas así están bastante, mucho contenido más que todo. Bueno, ahora en la tercera serie vamos a leer cómo dejamos al final resueltos los casos. En el primer caso dice, el señor López celebra un contrato de compra-venta con el señor González del apartamento 606, ubicado en el Paredón, en el edificio Florini, a un precio de 3 millones, que lo pagaron al contado. Entonces preguntan, el comprador le solicita al vendedor que el contrato se celebre en un documento privado con legalización de firmas. Indique si este contrato surte efectos y validez jurídica. Razón y fundamento su respuesta. Como es un contrato de compra-venta de un apartamento, estamos hablando de un bien inmueble y que eso tiene que ser registrado en el registro de la propiedad, no se puede hacer con un documento privado, tiene que ser a través de una escritura pública. Entonces, la respuesta es no se puede realizar en documento privado ya que se trata de un contrato formal o solemne. Es decir, que para que sea válido es necesario que se realice en escritura pública, realizada por un notario para realizar los procedimientos de inscripción establecidos en ley. En la siguiente pregunta, lo que no pusimos ahí fue el fundamento de ley. Vamos a ver si en el otro sí lo pusimos. Vamos a ver los casos. Sí, aquí pusimos el artículo 8, que es lo de la capacidad legal, ¿verdad? Para que alguien pueda realizar un contrato. Entonces, por lo menos podríamos poner ahí fundamento legal. Vamos a ver, no, ese será el segundo caso. No, sí, pues sí, se va a llegar al artículo 8 del Código Civil. Ajá. Bueno, este es en caso 2, caso 3 va a ser en el 1. En el 1, en el 1 el fundamento legal es el 1576. Ajá. Entonces, en el 1576 vamos a revisar qué dice ahí, el 1576. Y dice, los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública, ¿verdad? Entonces, como por la naturaleza de por eso que es un apartamento, entonces el fundamento legal es el artículo 1576. Y acá dice, señale si este contrato puede ser objeto de inscripción en el registro de la propiedad, argumento y fundamento su respuesta. No puede ser objeto de inscripción toda vez que se trata de un documento privado, ya que para inscribirlo se debe presentar en escritura pública. Artículo, ahí está, 1576 y 1577. Yo aquí lo que les dije la otra vez es que, por ejemplo, el comprador quiere un contrato por escritura, por medio de que sea algo privado, un documento privado. Entonces, si se llegara, yo pondría la respuesta.
señales si este contrato puede ser objeto de inscripción en el registro de la propiedad. Entonces yo pondría, si el contrato por alguna razón se hizo por medio de un documento privado, no se puede inscribir, no puede ser objeto de inscripción en el registro de la propiedad. Pero si el contrato sí se hizo por medio de una escritura pública, entonces por la naturaleza de ser un apartamento el que se compró, entonces sí puede inscribirse en el registro de la propiedad. Y fundamento legal, artículo 1576 y 77. Porque así explico, porque como arriba me preguntan que si que él me está pidiendo que lo haga en escritura privada, pero por la naturaleza, por la causa del bien inmueble, que es un apartamento, sí o sí tiene que hacerse una escritura pública. Entonces, como responder de las dos formas, ¿verdad? Arriba, que no se puede hacer en documento público, sino que debe de hacerse por medio de escritura pública, artículo 1576, y abajo. Si por alguna razón se hiciera el documento en forma privada, no se puede inscribir en el registro de la propiedad, pero si se le explica al vendedor y al comprador que por la naturaleza o la causa del bien inmueble sí tiene que hacerse en escritura pública, entonces si se hace en escritura pública, entonces esa escritura pública sí se puede inscribir en el registro civil, o sea, dar como las dos respuestas, porque en realidad son como capciosas las preguntas, ¿no? O sea, puede ser que la de arriba la tengas buena y la de abajo mala, entonces mejor responderle las dos. Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Y abajo sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Yo, eso es lo que, si viene un caso así, así lo voy a manejar. En la C dice, explique los elementos esenciales del contrato de compraventa de bien inmueble. Entonces ya dijimos que los elementos esenciales son los esenciales, los naturales, el precio y los formales. O sea, todo contrato sí o sí lleva estas formalidades esenciales, o sea, la capacidad, la voluntad y consentimiento de las partes. Capacidad general para contratar y capacidad especial para disponer. Artículo 1251, artículo 8, artículo 1254, 1383, 1255, 1541, 1518, 1551, 1026, 1028, 1526 y 1762 del Código Civil. O sea, del 1200 en adelante, ahí están todo lo que son elementos esenciales del contrato. También hay elementos naturales o reales, o sea, la cosa y el precio pueden ser cosa corporal o derechos. El precio, pues la cantidad o el monto que se va a recibir o por el cual se va a vender un bien, ¿verdad? También los elementos esenciales son los formales, o sea, la escritura pública, el contrato solemne, sin cuyo requisito esencial no tendría validez. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberá constar en escritura pública. Eso sería en relación a las respuestas del caso 1. En el caso 2 dice, el señor Galeano le presta a la señorita Flor, quien tiene 16 años, 5,000 quetzales. Y acuerdan que se devolverá en un plazo de 1 año. Acuerdan un interés de un 1% mensual. Al respecto, responda lo siguiente. A. Señale si este contrato tiene plena validez y eficacia jurídica. Razón y fundamento de su respuesta. Entonces, no tiene validez, no tiene plena validez y eficacia jurídica porque Flor es una persona con capacidad limitada, porque es una menor de edad. Artículos 8 y artículo 1254. B. Indique qué requisitos es. Ay, sí, el 1251, el que nos dijo Luis, es cierto. Artículo 8 y artículo 1251. Sí, queda mejor el 1251 ahí, compañeros. Gracias, Sergio. Entonces acá dice, señales si este contrato tiene plena validez y eficacia jurídica. Este contrato no tiene plena validez y eficacia jurídica porque la persona es una menor de edad y tiene capacidad y no tiene la capacidad plena que exige la ley, artículos 8 y artículo 1251. Porque en el 1251 dice que tiene que ser mayor de edad y como ya tiene 16, entonces no tiene esa capacidad
jurídica que exige la ley y no tiene 18 años según el artículo 8. En la B dice, indique qué requisitos se deben cumplir para que este contrato de mutuo tenga validez y eficacia jurídica. Entonces ahí, para no hacernos bolas, vamos a decir que los requisitos que debe cumplir la señorita Flor para que este contrato nazca a la vida jurídica, sea válido y eficaz, es que cumpla la mayoría de edad. Artículo 8 del Código Civil, ¿verdad? Solo para decirles, sí pueden hacer a la vida jurídica, pero cuando ya tenga 18. Artículo 8 del Código Civil. En la pregunta, y eso sería en relación al caso 2. Al caso 3 dice, los cónyuges Luisa y Carlos, quienes tienen capacidad contractual, quiere decir que no tienen ningún impedimento para poder hacer el contrato, expresan su consentimiento sin vicios y celebran contrato de compraventa sobre un bien que es lícito, posible y determinado por un precio de 1 millón. Entonces preguntan acá, indique si este contrato de compraventa cumple con los requisitos esenciales del contrato. Razón y fundamente su respuesta. O sea, los cónyuges sí cumplen con los requisitos esenciales para darle validez al negocio jurídico o contrato de compraventa. Entonces, ambos tienen capacidad contractual, expresado en el consentimiento sin vicios y voluntad. Y el objeto del contrato es lícito, posible y determinado según el artículo 1251. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el contrato de compraventa cumple con los requisitos esenciales del contrato? Sí, sí los cumple, según el artículo 1251 del Código Civil. Pero en la segunda pregunta dice, explique si la celebración de este contrato, a pesar de que se cumplió con la capacidad contractual, un consentimiento común, sin vicios y el objeto es lícito, señale si es válido y eficaz el contrato. Entonces aquí, el contrato no tiene validez ni eficacia por la prohibición establecida en el Código Civil, que el esposo no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. Artículo 1792 del Código Civil. Y así es como daríamos finalización a nuestro repaso, compañeros. Así que espero que Dios nos ayude para estar repite y repite las preguntas para que contestemos algo mañana, porque de tanto a veces se le confunde a uno, pero pues aunque sea poquito aprendamos, pero bien contestado, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene alguien alguna duda o algo, y si no, pues que Dios nos ayude mañana, ¿verdad? Y procuremos seguir repasando para que podamos hacer un buen examen.